La doctrina es muy fundamental, es la columna vertebral en la parte espiritual, porque si no fuera la doctrina, ¿cuál sería la vida del hombre? Si la misma naturaleza cumple normas, cumple reglas, porque está escrito en Salmo 148, Dios puso leyes a la naturaleza misma. Si quebrantarían las normas, habría muchos problemas, desastres, habría de todo. Pero no, el Creador le puso normas en las cuales ellos no quebrantan las reglas. Nosotros somos el problema. Uno, por desconocer; dos, conociendo. Y el castigo severo viene a ser con aquel que conoce las normas. Un ejemplo de un conductor, siempre tomemos un ejemplo de un conductor, mientras no conoce, o sea, no saca su licencia de conducir, porque para ello tiene que dar examen de conocimientos, mientras no tenga conocimiento del reglamento de tránsito, cualquier error puede cometer. Pero una vez que tiene un conocimiento, ya ahora sí, incluso la sanción es fuerte cuando ya tiene un conocimiento y quebranta, a una sanción es fuerte. Nosotros es igual, mientras desconocemos las reglas de Dios, somos perdonados, pero una vez que hemos cometido y hay problemas, seremos juzgados. ¿Por qué? Porque lo hacemos con alevosía, lo hacemos ya con un conocimiento pleno. Y eso tenemos que evitar. Porque después hay también por error, cometer error por un desconocer, pero conociendo ya no. Ahora, hablamos de nuestro maestro. Él buscó que instruirnos, buscó que orientarnos. Fue en el lugar de Cieneguía, un domingo 1 de julio del año 1990. 1 de julio del año 1990. Fue una capacitación impartida para los pastores misioneros. Dentro de esa capacitación que hubo, dentro de la capacitación de los misioneros, pastores, él le dieron un espacio para que pueda aconsejar. Dentro de este consejo, llamó una reflexión a todos los presentes y les habló de que tenemos que no solamente orar por nosotros, porque ya está hablando de los pastores y misioneros. No solamente tenía que orar por él, por ellos, sino también tenía que hablar por los demás, por sus feligreses. Si en el caso de un pastor manifiesta o digamos en ese tiempo buscó que recomendar, si tiene 20 feligreses o 20 ovejas, al contrario, las ovejas tienen que aumentar. Pero si disminuye, tendría que pagar por esas ovejas que faltan. Ahora, dentro de esta recomendación hace ver que tenía que orar no solamente por él, sino también por todos los hermanos y por los que van a venir. Y si algún hermano está en dificultades, tiene problemas, es cuanto tiene que estar más presente. Es como un padre de familia, una madre de familia preocupada por su familia. Cuando tienen algún obstáculo en la vida, está bien preocupado y buscan que apoyarle en una u otra forma, buscan todos los medios de salvar a aquel que está en problemas, o apoyarlo en todo para salir de ese embrollo que está. Entonces, algo similar viene a ser en la vida espiritual. Por eso, dentro de este consejo, le dijo a los pastores y los misioneros que no solamente por ellos deben orar, sino también deben orar por todos, deben declamar, deben suplicar. A esto le llama que tienen que buscar a Dios con ayuno, oración y llanto, tenía que ser. Porque hay una diferencia es de buscar, vamos a analizar esta parte,
Una es buscar y otra que no busquen. Esto cuando hablamos de buscar a Dios con ayuno, lloro y llanto, es para aquel que ya está dentro, digamos, del redil, pero no aquel que está fuera del redil. ¿Cómo se entiende esta parte? Porque estamos fuera del redil, el que busca para que venga su redil no es el hombre no, sino Dios lo busca a la persona. Dios lo busca, primero vamos a ver, según Escritura, San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y acá nos aclara quién es el que busca, quién busca a quién. San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. El que busca, antes de conocer, hablemos antes de conocer, el que nos busca es Dios a nosotros. El ejemplo tenemos de las 100 ovejas. Deja 99 y va en busca de una oveja perdida. Entonces, ¿por qué no la oveja perdida viene a buscarlo a su pastor? No, el pastor va a buscarlo a la oveja perdida. Y si lo encontró, dice nuestro Mesías, lo trae sobre sus hombros y lo reúne a sus amistades y dice, lo encontré a la oveja que lo tenía perdida. Qué felicidad de ese pastor que encontró esa oveja perdida. Encontramos algo interesante. El que nos busca es Dios. Él nos elige a nosotros. Y una vez que nos eligió, nos compró por un precio de sangre. Por eso se habla, para eso Cristo murió por nosotros y derramó su sangre para ser rescatado de la esclavitud. Es el precio de la esclavitud. Hemos sido esclavos al pecado, entonces hay un precio de sangre, así como en el tiempo del pueblo hebreo, que estuvieron casi 430 años en Egipto, y antes de salir tuvo que haber el derramamiento de sangre, que viene a ser el cordero, que todos a la misma hora, los patriarcas, sacrificaron al cordero entre las 2 tardes, en nuestro horario sería las 3 de la tarde, todos esa misma hora sacrificaron. Antes de salir, y ahí viene la muerte de los primogénitos, bueno, la historia le dice así, pero antes de salir tenía que haber expiación, un derramamiento de sangre. Por eso dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 6:20, primero vamos a analizar y luego nos vamos a la segunda parte donde nos recomienda. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque comprado soy por precio. Y ahí está. Porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Somos comprados por precio. Pablo, también otra parte, aclara un poquito más de que nosotros hemos sido comprados por un precio. Vamos a ver. Dice lo siguiente. En el capítulo 2, 12, 13, 14, 15, para comprenderlo, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo derribando la pared intermediaria de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora sí, con eso es una aclaración que nosotros hemos sido comprados por un precio. Por eso Cristo murió en la cruz,
para nosotros ser comprados por un precio. O sea, Dios nos compró, mandó a su hijo, mandó sacrificar a su hijo, como el cordero. Antes de salir de Egipto, primero hubo el sacrificio antes de salir de Egipto. En ese tiempo, antes de salir de Egipto, antes de salir del mundo del pecado, antes de salir de la oscuridad, de la esclavitud del pecado, primero hay un sacrificio. Por eso somos comprados por un precio. La figura que fue en el tiempo de Moisés se repite en este tiempo. Vuelvo a repetir, el pueblo hebreo estuvo 430 años aproximado, estuvo en Egipto, sirviendo al faraón como esclavos. Y antes de la muerte de los primogénitos, tenía que realizarse la Pascua, rito de la Pascua, que fue el 14 de Nisan o Abib. Nisan significa el retoño, Abib significa la primavera. En el mes de la primavera, que es en el mes de abril, allá en el Viejo Mundo, se realizó a las 3 de la tarde o entre las 2 tardes el sacrificio del cordero, en el cual con la sangre se expió los linteles y los postes de la casa, y con la carne asada al fuego, o sea, lavado, aderezado, participaron de la Santa Cena con panes sin levadura y con hierbas amargas. Si hablamos ahora en la parte espiritual, nosotros hemos estado sirviendo en esclavitud en Egipto, en el mundo del pecado. Antes de salir, hemos sido comprados por un precio de sangre. Y al ser comprados por un precio de sangre, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino pertenecemos a aquel que nos compró. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios, pertenecen ahora a Dios. Vuelvo a repetir la escritura, porque comprados sois por precio. Ahora sí hemos esclarecido, comprados por un precio de sangre. Si hemos sido comprados, ahora glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora sí pertenecen, hemos sido comprados y Dios nos compró por un precio de sangre. Y si Él nos compró, ya no nos pertenecemos a nosotros ni cuerpo ni espíritu. Pertenecemos a aquel que nos compró, en el cual debemos, dice, glorificar a Dios. Debemos enaltecer, sublimar el nombre de aquel que nos compró por un precio de sangre. Y una vez que nos compró por un precio de sangre, nos lavó, nos limpió, nos lavó. Es igual que usted va al mercado, ve calidades de frutas, variedades, pero mientras usted no lo compre, no es dueño de nada. Pero una vez que usted eligió la fruta que le agrada, compró por un precio, y una vez que lo compró por ese precio, ahora sí le pertenece a usted. Y una vez que lo tiene en las manos, lo lleva a su domicilio, su primer procedimiento es lavar esa fruta. Hablamos de manzanas. Lava usted las manzanas para luego participar. Similares en la vida espiritual, hemos sido elegidos, Dios nos eligió, nos compró por un precio de sangre y luego nos lavó. Ezequiel 36:27 nos aclara. Ezequiel 36:27. Vamos a pasar lectura. Y 36:26. Discúlpeme, 36:26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros. 36:25. 36:25. Y esparceré sobre vosotros agua limpia. Y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso en otro momento vamos a esclarecer qué son inmundicias y vuestros ídolos. O sea, de todo nos limpia.
No estamos hablando de la inmundicia, por ejemplo, si hablamos de la inmundicia exterior, claro, en forma literal encontramos que uno tiene que ir a una ducha o en el río donde hay bastante agua limpia, ¿no? Uno se baña, sale lo que es la, digamos, la suciedad, la parte exterior. Pero ya no estamos hablando de esa suciedad, estamos hablando de otra cosa, otro tipo de inmundicia. Por eso, si hablamos de ese tipo de inmundicia, dice en Jeremías, vamos a aclarecer, Jeremías 2.22, ¿de qué tipo de inmundicia está hablando? Aunque te laves con lejía, 2.22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. O sea que si hablamos del agua pura, agua limpia, de un río o de una ducha, ya no se trata de esa agua, porque por eso vuelvo a repetir, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces no se trata entonces de limpiar el cuerpo con agua limpia del cuerpo, sino se trata de limpiar el corazón. Porque si hablamos de inmundicias, tenemos el ejemplo de nuestro Mesías cuando los fariseos lo presionaban a Jesús porque fueron por unos sembrados de trigales y estaban un poco maduros. Entonces los discípulos tenían hambre y empezaron a coger algunas espigas y buscaron que comer los granos. Y hoy cuando ellos le dicen, ¿cómo es posible que tus discípulos no guarden las tradiciones de nuestros antepasados? Y otra cosa, que están comiendo sin lavarse las manos, porque allá es una costumbre, una norma de que antes de participar siempre existe lavarse las manos. Para eso existen los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos de deshonra. Los vasos de honra era pues que estaba a la entrada de una casa y era cambiado todos los días. Si venía alguna visita, lo primero que tenía que lavarse las manos, lavarse los pies para ingresar. Es una costumbre antigua. Y ellos por eso le están hablando que antes de eso, ¿por qué no se lavan las manos? Entonces cuando le dice que todo lo que ingresa por la boca va al estómago y después va a la letrina. Lo que contamina a la persona es lo que sale del corazón. Adulterio, fornicaciones, inmundicias, estamos hablando de las iras, contiendas, pleitos, o sea, toda la parte negativa. Eso es lo que contamina. Entonces, de eso hace ver que hace una limpieza. Empieza a limpiar de las inmundicias, dice claro, Ezequiel 36:25, de vuestras inmundicias, o sea, de todo lo que nosotros nos limpia. En otras palabras, nos empieza a perdonar todo lo que hemos cometido y nos limpia también de todos los errores que hemos cometido. Y todas de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, de ídolos, bueno, tenemos diferentes ídolos de la música, ídolos del deporte, etcétera. Tenemos tantos ídolos, o sea, le damos mucho valor a ello. Entonces, eso nos limpia también, porque lo único que tenemos que tener como ídolo es Dios. Entonces, de todo eso nos empieza a limpiar, nos ha lavado, nos quitó todo eso. Y a esto le llama Isaías 1:18, le llama estar a cuenta con Dios. Dice lo siguiente: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ahí está bien claro. Nos limpia de todos nuestros pecados. Porque si hablamos de la parte exterior, el pecado no se lava ni con jabón ni con lejía. Eso no, sino lo que limpia es el agua limpia. Como dice en otra parte de la Escritura en San Juan, cuando Jesús dijo bien claro, de mi corazón fluye río de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu que tenía que manifestarse. Entonces, agua limpia, esa agua que fluía de su corazón, es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu significa el agua limpia que purifica a la persona. Por eso, la parte interior, solamente la parte espiritual, eso limpia. Entonces, una vez que hemos sido lavados, por eso vuelvo a repetir, hemos sido escogidos, elegidos. Dios nos escogió, nos eligió.
No que yo lo elijo a Dios, no, Él nos elige a nosotros, a cada uno nos elige. Y luego nos compró por un precio de sangre. Después nos lavó de todos nuestros pecados, quiere decir, nos lavó, nos limpió. Borrón cuenta nueva, en otras palabras. Nos limpió. Y como nos hemos quedado desnudos, nos hacemos una imaginación de un pantano. Estamos metidos de un pantano, algunos quieren salir, otros están felices dentro del pantano, pero alguien está al borde del pantano con un palo largo y el que quiere salir, cógete de esta vara y sales. O cógete este palo largo y sales. Y uno quiere salir de ese pantano, entonces nos jala y pues salimos pues lleno de barro, todo, imagínense, no se ve nada, todo es lleno de barro. Pero a un costado hay una tremenda ducha de agua limpia, lo empieza a bañar, nos saca todo el barro, todo podrido, nos empieza a limpiar. Estamos limpios solamente, no nos vemos desnudos. Y una vez que nos hemos visto desnudos, ¿qué hace el Creador? No nos deja así desnudos andar, sino nos viste. Nos viste. Mire, qué privilegios hay cuando uno es llamado para servir, nos elige, nos compra, luego nos lava, bien bañados, bien limpios, quiere decir ya sin pecado, así limpio nos deja. De ahí nos viste con una ropa de gala, con ropa de gala nos viste. ¿Cómo es esa ropa de gala? Que a esto se llama pues las vestimentas santas. Pero que diga la Escritura. Encontramos en Zacarías 3:4. Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitad esas vestimentas viles. Sé que le dice, o sea, el ángel le dice para Josué, quitad esas vestimentas viles. Tenemos que diferenciar cuál es la vestimenta vil, cuál es, quitarle esas vestimentas viles, quítele. No está hablando la vestimenta extranjera que uno está puesto, porque yo, por ejemplo, estoy puesto una camisa. No es esta vestimenta, muchos a veces pensamos que puede ser esta vestimenta, es ropa de pecado o vestido, tener otro concepto. No, de eso no se trata. Porque si hablamos esta ropa que yo tengo es una vestimenta moderna. ¿Cómo que es una vestimenta moderna? Le voy a explicar para que tengan ustedes un concepto. Cuando Adán y Eva pecan, dice que ellos se sintieron desnudos, porque eso tiene otro significado, pero vamos a la parte literal. Se sintieron desnudos, ¿qué hizo Dios? Lo vistió con hojas con hojas de olivo. Con hojas de higo. Con eso lo llegó a tapar y también lo vistió con piel de tejón, que es un animal, una piel muy finita de tejón. Entonces con eso lo vistió. Son sus vestimentas que tuvieron, las vestimentas santas, que nosotros llamamos que vestimenta santa. Pero luego ya se va a modernizar, pasa el tiempo, se empieza a modernizarse. Encontramos en la Escritura de que el sacerdote, lo primero que para vestirse, primero tiene que bañarse, mire. Después que se baña, ya está seco el cuerpo, se secó el cuerpo, tiene que ponerse, viene a ser los calzoncillos largos. Después se pone el pañete, y después del pañete se pone la túnica. Después de la túnica se tiene que poner, ceñirse la cintura, los lomos se tiene que ceñir. Después de ceñirse viene a ser el saco pastoril, donde empieza a llevar como un saco pastoril, digamos, como una bolsa a un costado para que lleven sus cosas. Un manto se llevaba antiguamente, las sandalias.
y el sacerdote principal se ponía un turbante. Hasta ahí tenemos 7, pero eso se ha modernizado. ¿Cómo, en qué sentido se ha modernizado? Así era al inicio. Se ha modernizado. ¿Cómo se ha modernizado? Ya no es el calzoncillo largo, ahora se ha vuelto pues una truza pequeña. En las mujeres también igual. ¿Ya? Tanto se ha resumido la tela que ahora son hasta hilos dentales en la mujer. Número 2, se pone tenemos ahí el pañete. Y el pañete se ha convertido en un BBD en el varón. Y en la mujer se ha convertido pues en brasieres. Mire cómo se moderniza. Ahora, después del pañete se pone la túnica. Y esa túnica se ha modernizado. Ahora, en el varón se pone una camisa y se pone un pantalón. En la mujer, un vestido, o si no una blusa o un pantalón, es ahora. Luego el sacerdote se tenía que ceñir la cintura para que ahora se pone una correa. Sea hombre, sea mujer, también se pone correa. Mire cómo se va modernizando. Ahora el saco pastoril que se ponía acá para llevar algunas cosas, una bolsa, ahora existen los bolsillos. Cuando se ponía el manto, ahora ese manto ha sido cambiado. Se pone un saco, una casaca, un chaleco. ¿Cómo se va modernizando? En lugar de sandalias, ahora se ponen zapatos, zapatillas. El sacerdote principal se ponía un turbante, ahora ya no hay turbante, se pone un sombrero, un gorro. Todo se moderniza. Y esta es una túnica moderna. Pero me van a decir, este es contrario a lo que estás hablando, lo que en el pueblo de Israel se lleva a cabo. En el pueblo de Israel, esto se le llama la restauración. Se empieza a restaurar cómo andaban antiguamente nuestros antepasados. Esto se llama restaurarse. Llegó el tiempo de restaurarse, otra vez ponerse la túnica, así como estábamos mencionando. Eso se llama la restauración. Ahora, vamos a entenderlo un poquito más. Entonces vemos acá, de acuerdo a Zacarías 3:4, para entenderlo, Josué estaba vestido de vestimentas viles. Ya está esclareciendo, supongamos que lo que yo tengo acá es una vestimenta vil. Supongamos. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitad esas vestimentas viles. Listo, me quitaron esta, digamos, nos hacemos una imaginación que a mí me están quitando estas vestimentas viles. Ya, me saca esta vestimenta vil. Y a él le dijo, el ángel luego le dice a Josué, mira que te he hecho pasar tu pecado delante de ti. Entonces, si esa vestimenta vil, ya no se trata esta ropa que yo llevo puesta, no es vil, sino dice, te he hecho quitar tu pecado. Me dejaron desnudo, y una vez que dejaron desnudo, luego le dice, mira que te he hecho quitar tu pecado delante de ti. Entonces, esa vestimenta vil no es la vestimenta que acá supuestamente es una ropa inmunda, sino es el pecado. Mira que te he hecho quitar tu pecado delante de ti. Ya entonces, ya no es la ropa extranjera que nosotros pensamos que esta es la ropa inmunda. No, esta es una ropa extranjera, podemos decir así. Es una túnica moderna, pero no se trata de esta ropa, de esta vestimenta, se trata del pecado. Mira que te he hecho quitar tu pecado delante de ti. Muy bien. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, ¿cuál es esa ropa de gala que lo vistió? Primero le hizo quitar su pecado, le quitó esa vestimenta vil que es el pecado, y luego lo vistió con ropa de gala. ¿Y cuál es esa ropa de gala que está mencionando? Apocalipsis
menciona en Apocalipsis, vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Y si hablamos de vencer, es aquel que ha sido comprado por un precio de sangre, fue lavado, venció. Listo, es el que venció. Será vestido con vestiduras blancas. Entonces ya no está hablando de otro tipo de color, sino una vestimenta blanca. ¿Qué más? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí y delante de los ángeles. ¿Quiénes son llamados para esto? Son los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, ellos son llamados, son elegidos, comprados, lavados, quitados todo su pecado. Posteriormente son vestidos con vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. Y al no ser borrado el libro de la vida, y su nombre será confesado delante del Padre y también delante de los ángeles. Muy bien, pero esta vestimenta de vestimentas blancas, vamos a analizarlo de qué material es. ¿De qué material? Porque todo lo que nosotros ahora utilizamos en esta época, todo es sintético. Todo es sintético. Pero vamos a ver de qué se trata. Apocalipsis, capítulo 19, 7, 8 y 9. Esto viene a ser algo similar a un matrimonio. Cuando usted, por ejemplo, es invitado para ir a un matrimonio, ¿cómo se va vestido a un matrimonio? Primero bien bañadito, bien perfumado después, se viste de ropa de gala, bien elegante. Si tiene dinero, buena ropa, y si no tiene, alquila, pero la cosa es que usted va muy elegante. Las damas igual, bien elegantes, con su taco 9, etcétera, cosa que van bien elegantes a esa reunión y van con sus regalos. En la vida espiritual es un matrimonio también. Es un matrimonio. Por ejemplo, hablamos de los sábados, hablamos de las fiestas solemnes. Son las invitaciones santas que Dios hace porque es un matrimonio. Entonces, ¿cómo va uno a ese matrimonio? Bien elegante y con su regalo. Entonces acá, la vida espiritual es un matrimonio. Entonces, somos invitados a este matrimonio. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque es venida las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Porque son venidas las bodas del Cordero. El Cordero se casa y su esposa se ha aparejado. Quiere decir, se ha aparejado, está preparada, ya todo, ya está lista. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Lino fino y brillante. Anteriormente dice, esa vestimenta es blanca. Vestimentas blancas, pero de lino fino y brillante. Cuando hablamos, amigos, de lino, algunos habrán tenido la suerte o no de conocer al lino. Lino es una planta que viene a ser de la linaza. Y la linaza en los tallos, porque aproximadamente crecen hasta 50 centímetros de altura, hasta 60 máximo, no crecen más. Y en los tallos, en la parte interna, tienen fibras como hilos en la parte interna. Y de esos hilos, de esas hebras que tienen internamente, de ese material es que se hacen las túnicas. Y esas túnicas no brillan, son opacas.
Muchos pensarán pues de que, bueno, de lino fino y brillante, brilla. Eso no brilla, amigos, es oscuro, opaco. Hágase la imaginación de ese lino que estamos hablando crudo porque sacan ahí como hacer esterillas. Es opaco y es grueso, sale tosco. Fino le llaman porque tiene que ser, lo refinan, lo hacen más finito, esas hebras, más finito, y de ahí sale pues el lino fino. Pero no brilla. Eso no brilla, amigo. Acá dice que tiene que ser blanco, fino y que brilla. ¿Y qué cosa brilla? Por eso vuelvo a repetir, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. En el 9, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas son las palabras de Dios y son verdaderas. Entonces somos bienaventurados los que somos llamados a esta cena del Cordero, pero vamos con la vestimenta de lino fino y brillante. Que viene a ser, no dice anteriormente, te he hecho quitar tu pecado y te vestí con ropa de gala. Eso viene a ser sellados con el Espíritu Santo. Podemos disfrazarnos, podemos andar bien a la túnica. ¿Y cómo está el corazón? Ejemplo tenemos de este rey que su hijo se casaba. Mandó a sus siervos que avisaran a todos, porque ya todo está aparejado, todo está preparado. Mandó a sus siervos que le dijeran a todos a los invitados. Uno dijeron, mi hijo se está casando. Otros se compraron una yunta de bueyes, lo está amansando. Diferentes han puesto muchos pretextos, la cosa que no fueron. A otros los mataron a sus siervos. Pero ¿qué dijo el rey? Ya que no quieren venir los elegidos para esta cena, vayan a ustedes a las plazas, a las esquinas de las calles, tráiganme ustedes a los cojos, los mangos y los ciegos. Me traen todo eso y me llenan ustedes el local. Cuando fue, todavía faltaba, vayan y sigan buscando, trajeron más y llenaron el local. Y en eso había uno que no tenía vestido de gala. Ahora sí pensamos entenderlo. ¿Cómo que no va a tener vestido de gala? Pero había uno que no tenía vestido de gala. No estaba vestido con ropa de gala. Lo sacó del lugar, lo sacaron, sus siervos, sáquelo, lo sacaron fuera del lugar. Afuera dice el crujir de dientes. Pero ¿por qué si todos estaban en ese matrimonio, todo vestido de gala? ¿Y por qué él dice que no tenía ropa de gala? Encontramos algo muy interesante. Ponerse un disfraz es fácil. ¿Qué pasaba? Que ese hombre no era un hombre arrepentido. Por eso dice, los que vencieren, solamente los que vencen, los que son comprados por un precio, quitado su pecado y son vestidos con ropa de gala, que decir, revestidos con el Espíritu Santo. Ese hombre no lo tenía. Por eso dice el dicho, andamos con el rosario en el cuello, con el diablo en el cuerpo. En él no era un hombre arrepentido, así como Simón, este mago. Él quería tener el poder que tenía pero los apóstoles, que con poder curaban enfermos, resucitaban muertos. Él quería tener ese poder. Y él ofreció dinero. También él estaba con ellos, se hizo bautizar, pero no se había arrepentido. Lo que él buscaba era el interés económico, no buscaba otra cosa. No era un hombre arrepentido, hasta que Pedro le dijo, te veo que estás en una cárcel. Arrepiéntete pues de toda tu maldad. ¿Ve? Entonces no era un hombre arrepentido, simplemente era apariencia nada más. Entonces ese es lo que estamos viendo, que somos vestidos con ropa de gala, que viene a ser revestidos con el Espíritu Santo. Eso sí brilla, no la parte exterior, porque se llama la vestimenta de la restauración, porque llegó el tiempo de restaurarse todas las cosas, no solamente el sábado, la luna nueva, las fiestas solemnes,
se restaura los sacrificios y los holocaustos, se restaura la indumentaria del pueblo, que es decir, la vestimenta, cómo se vistieron nuestros antepasados, se restaura todo como la antigüedad. Entonces, teniendo este concepto que estamos viendo, encontramos lo que dice nuestro maestro: tenemos que buscar a Dios. Ahora sí, como hemos sido comprados por un precio, hemos sido lavados, limpiados, perdonados, en otras palabras, de todos nuestros errores, de todo hemos sido perdonados. Una vez que hemos sido perdonados, nos vistió con ropa de gala. Ahora viene la otra parte, estando ya dentro del redil, estar dentro del pueblo que ya Dios nos llamó a todos. Ahora viene el momento de clamarle, de rogarle, suplicarle, porque queremos avanzar un poco más, porque no quiere que seamos conformistas, porque dice San Juan 15:16, para que hagan mucho fruto, para que hagan bastante fruto y su fruto permanezca. No nos ha llamado entonces para hacer árboles estériles, sino para hacer obras. Y para ello nos reparte los dones. Como dice Pablo en Corintios, a cada uno nos da un ministerio. ¿Qué cosa tenemos que cumplir? Un deber. Porque por gusto no nos llama. Algo tenemos que hacer. Ejemplo tenemos del cuerpo. Pablo pone en Corintios ese ejemplo. Tenemos nuestro cuerpo, digamos en nuestro cuerpo. ¿Qué cosa tenemos en nuestro cuerpo? Dentro de nuestro cuerpo tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos el hígado, el vaso, etcétera, todos los órganos pequeños, y cada uno cumple una función. Cada uno cumple una función. A esto le llama Pablo repartimiento de dones, y cada uno debe cumplir su trabajo. Para eso Dios le llamó. Vamos a leerlo mejor. En el capítulo 12 de Primera de Corintios. Cerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo va a reconocer, si no, no. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. O sea, a cada uno nos da un ministerio, y el que obra Dios mismo es en cada uno. Empero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. O sea que el Espíritu en muchos se empieza a manifestar. Y se manifiesta. ¿En qué sentido se manifiesta? Algunos, mis hermanos, que tienen ese ministerio, ya saben. En el cuerpo recibimos aproximadamente como 4.000 manifestaciones en el cuerpo. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo son esas manifestaciones? Un ejemplo. En el ojo, hablemos del ojo nada más, un ojo en el ojo, hablemos del derecho ya. Me da un escozor, que uno tiende a frotarse la vista porque le dio un escozor. Pero como no lo entendemos, bueno, pues me dio escozor la vista. Y lo frotamos, porque cuando es fuerte, más todavía. Pero ¿qué simboliza esa parte? Por eso dice, el Espíritu es el que hace entender. El mismo Espíritu empieza a manifestarse, como acabamos de pasar lectura. Por eso dice acá, empero a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar provecho ahora. Me dio escozor. ¿Qué simboliza?
es como la vista es para mirar, entonces vamos a ver que vamos a mirar o nos van a mirar. Si es escozor va a haber mucha alegría. Y si te da en un costado, como es en el rabito del ojo, sea para ambos lados, para un lado bien para la parte de acá cerca para el oído, o bien para la nariz, da un escozor, es porque te miran de costado y hay mucha alegría al verte. Cuando uno recibe ese conocimiento ya estás al tanto y vas a encontrar efectivamente cuando te encuentras con alguien de repente después de tiempo, qué alegría al encontrarte, qué felicidad. Se dio cumplimiento ahí. Por eso estamos mencionando el Espíritu, pero dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos en el 1 Corintios 12:7. Para provecho, entonces ya para provecho nuestro, porque ya sabemos que nos vamos a encontrar con alguien en el camino y me va a ver y lo voy a ver, qué alegría, qué felicidad al encontrarlo. Estamos hablando uno nada más. Si es en el derecho, tenemos dos cosas. Si es en el derecho es para ver una persona que es religiosa. Pero ¿qué pasó? Me encontró con alguien que no practica la cosa de Dios, no practica. Pero ¿qué pasa? Que ese hombre es de buen corazón, por eso me dio en el lado derecho, es un hombre de buen corazón para Dios. No practica la doctrina, pero sí tiene un buen corazón para Dios y para sus semejantes. Meter escozor en el lado izquierdo, igual, para ver a alguien que no es religioso, pero va a haber una gran alegría al encontrarnos. O de repente me encontró con un hermano, pero ¿por qué me da en el lado izquierdo este hermano? Porque este hermano no anda bien. ¿En qué andará? Mire, ya no hay necesidad todavía de escudriñarle cómo están sus caminos. Simplemente con entender una parábola, ya estamos comprendiendo cómo está. Si me encontré con un hermano después de tiempo y me da en el lado izquierdo, quiere decir que ese hermano no anda bien, en algo está fallando. Ese es el que tenemos que... Solamente imagínense con un ejemplo de una parábola nada más. Por eso dice acá, empero a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho. Empezamos a sacarle provecho. ¿Por qué? Porque nos empieza a manifestar. Así como encontramos en el tiempo nuestro Mesías, él entendía los pensamientos de las gentes. ¿Qué él entendía? No entendía él. No. Sino el Espíritu es el que le manifestaba con lo que están pensando los demás. Eso está en 1 Corintios 2, 10, 11, 12. Voy a pasar lectura mejor para tener una confianza de qué estamos hablando. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué dice acá? Empero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu es el que manifiesta. El Espíritu es el que nos hace entender, así como me dio un escozor. El Espíritu me hace entender en mi carne lo que va a pasar dentro de una media hora, una hora, no sé. Pero va a acontecer eso. Y acontece. Pero yo no, sino el Espíritu me está haciendo ver qué cosa va a haber. Por eso dicen, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual dice luego, mas el hombre animal significa que no tiene el Espíritu de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Te está loco, ¿qué ha pasado? Son brujos, ¿qué pasa? Y no lo puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Claro, porque recibe el conocimiento, ya sabe, ya lo juzgó al otro, porque ya sabe cómo viene, cómo está. Pero él no, el Espíritu lo hizo conocer cómo es el otro. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, seguimos. Empero cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho.
porque a la verdad a este es dada, a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay muchos tienen mucha sabiduría, pero no por ellos no. Es el Espíritu, pues el Espíritu mismo empieza a obrar por cada uno. Y para que tengan este caso de sabiduría, eso tenemos que comprender un poquito, porque no es así nomás. Nos dice, vamos a ver, ¿qué dijo el rey Salomón en sabiduría? En el capítulo 1, vamos a comprender un poquito, hablando de sabiduría. Dice así, en el capítulo 1, versículo 1 al 6. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor según la verdad, búsquelo con sencillez de corazón. Porque se deja hallar por los que no le ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. La sabiduría no entra en un alma perversa y no habita en un cuerpo instrumento del pecado. El Santo Espíritu que nos educa huye de la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no se dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, vigila sus pensamientos y escucha sus palabras. Entonces, para tener el espíritu de sabiduría, está bien claro, no habita en un cuerpo de instrumento del pecado, no habita en un corazón de doblez. Así como en el tiempo de Elías, cuando le dijo al pueblo, no pueden ustedes estar claudiqueando, no pueden estar en dos pensamientos, bien sirven a Baal o bien sirven a Jehová. Ese es claudiquear. No podemos estar en doblez de corazón, no podemos estar, tiene que decidido. Bien sirve, bien te dedicas a Dios o no, pues. Entonces ahí viene, como dice el espíritu de sabiduría. Y la sabiduría es muy celosa, que no habita en un cuerpo o instrumento del pecado, ni tampoco en un doblez de corazón. Y menos aquellos que lo ponen a prueba. Acabamos de pasar lectura en sabiduría. Seguimos hablando. Porque a la verdad a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ciencia viene a ser ciencia, el conocimiento de la Escritura. Pedro pone el ejemplo de 7 puntos. Dice que a la fe se adhiere la virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, y al amor el temor de Dios el amor fraternal. Pero cuando hablamos de la fe, vamos a encontrar que la fe viene a ser el Espíritu Santo. ¿Cómo que el Espíritu Santo? Estás mal, hermano, lo que estás hablando. Pero no es así. Encontramos en Hebreos 11:1, en la versión Valera de 1909 o 1602, cualquiera de esos 2 años, dice así que la fe viene a ser la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. La fe viene a ser la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. A la final se tiene que demostrar. La fe a la final se demuestra con los hechos. ¿Pero qué cosa es la fe? Dice que es una sustancia. Nuestro maestro nos hizo entender con un ejemplo. Usted hierve en una olla con agua, hierve usted carne de gallina. Listo, carne de gallina. Cuando está bien hervida esa carne, pues sale al flote, sale una grasita especial. Empieza a flotar. Eso viene a ser la sustancia. Y cuando hablamos de la sustancia, encontramos que es una esencia. Ejemplo tenemos de la uva. La uva machacada, el líquido, el jugo, lo hacen hervir en unas tremendas ollas tapadas y luego tiene ahí un tubo, tiene un nombre, no recuerdo bien, que se desplaza a un lugar un poquito distante y ese vapor
empieza a salir por ese tubo de escape. Al otro lado se empieza a enfriar ese vapor y se convierte en líquido. Imagínense cómo pasa al otro lado, líquido, limpio, puro, sin mancha, sin contaminación. Imagínense, ese vapor se convierte en líquido. En resumen, encontramos que la fe viene a ser la sustancia, como dice la Escritura, y la sustancia es una esencia, y esa esencia es una pureza, y que es algo puro, sin mancha, sin nada, el Espíritu Santo. Entonces la fe viene a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, la fe se adhiere la virtud. ¿Y qué viene a ser la virtud? La virtud es algo que nos mueve a hacer algo. Nos mueve, nos motiva a hacer algo, como dice en Ezequiel 36:27. Y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. ¿Qué nos motiva? El Espíritu nos motiva a ordenar nuestra vida. El Espíritu nos motiva a hacer cosas positivas. Pero queremos saber también dónde está escrito. Si nos motiva, quiero saber dónde está escrito, porque el Espíritu tiene que hablar a lo que dice la Escritura. No puede contradecirse. Entonces, el Espíritu como nos mueve, eso se llama virtud. Eso se llama la virtud. El Espíritu nos mueve a hacer. Y luego queremos saber dónde está escrito. A eso se llama ciencia. La Escritura, encontramos ahí, empezamos a escudriñar, a investigar. A eso se llama ciencia. Entonces, lo que dice acá, dice Pablo, seguimos hablando, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hemos visto que la sabiduría no habita en un corazón instrumento del pecado, ni tampoco en un corazón de doblez, y menos que aquel que lo pone a prueba. No habita. A otro palabra de ciencia. Estamos hablando de ciencia, según el mismo Espíritu. De ciencia estamos hablando que empieza a escudriñar, a investigar todo lo que dice la Escritura. Ese se llama ciencia. A otro, fe por el mismo Espíritu. Ya hemos aclarado qué es la fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay muchos que tienen ese don maravilloso, que sin necesidad de tocar a la persona, con imposición de manos, nada más, se levantan. He tenido la oportunidad de ver esas cosas. Y es bueno repetirlo para que ustedes tengan una idea. Hace varios años atrás, y algunos mis hermanos, que en estos momentos sé que me están escuchando allá en Chiclayo, y van a preguntar a los antiguos. Tenía un compañero de trabajo que era hermano, andamos los dos para todo sitio. Ahora que en paz descanse, el Espíritu se manifestaba grandemente a través de él. El Espíritu se manifestaba. En una ocasión estuvimos pasando una fiesta ahí en Reque, y más o menos a la mitad de la fiesta, los hermanos disciplinas estaban muy celosos, no querían que nadie estuviera en el exterior, todo dentro del templo para escuchar los mensajes, etc. Y como a las 10 de la mañana, ponen una melodía un poco digamos, sentimental, y el Espíritu a él lo empezó salió saltando él, saltando por el centro del templo, o sea, del pasadizo, y se fue donde estaba cerca del incensario, y empezó con fortaleza a hablar, pero su voz un poco distorsionada, o sea, estaba en trance, en otras palabras, y le dice: hombres de poca fe, ahora van a ver una señal. 3 veces, hombres de poca fe, ahora van a ver una señal. Así en alta voz, porque en ese momento la música paró. Ya no había música, todo quedó en silencio. Y luego dice, el Espíritu dice: traedme ese niño que ha muerto. ¿Quién sabía que esa criatura había muerto? Sabía solamente la madre, porque lo llevó a la criatura, estaba delicada de salud.
La madre estaba preocupada porque ahora dijo, mi esposo me mata ahora por haberlo traído contra su voluntad, delicadito la criatura. Tendría aproximadamente 4 años, así. Y los que sabían eran los dirigentes y estaban preocupados que una criatura haya muerto dentro del campo real. Y habían 2 policías que estaban ahí pasando su fiesta. Peor, estaban más atormentados los hermanos, asustados. Y al hacer este problema también se malogra la fiesta por la contaminación. Bueno, tantas cosas hubo en sus mentes, mis hermanos, que están bien confusos. Dijo, trae ese niño que ha fallecido. Y uno, el disciplina, como sabía el problema, se fue corriendo y la madre lo trajo entre los brazos. Pesaba duro esa criatura de 4 años, imagínate, pesa. La madre tendría pues aproximadamente 32 años, 33 años. La hermana, imagínese, cargaba, botaría ese pesazo que tiene. Estamos hablando de una persona inerte, pesa más que una cuando está en vida. Y dijo, traer una manta, ponerlo en el piso, tenderlo, ponerlo a la criatura en el piso, con la mirada hacia el cielo. Entonces a la criatura muerta ahí estaba, tirada, y le dijo, abrirle, desabrochar la camisa de su pecho, lo desabrocharon. Y en ese momento, luego le llama por su nombre, claro, no me acuerdo hasta su nombre hasta ahora, pero lo llamó por su nombre, que ni él mismo tampoco sabía, nadie, solamente el nombre que sabía era la madre y unos cuantos más hermanos. Pero en ese momento, desde lejos, dijo, le llamó por su nombre, le dijo, levántate. El espíritu dice, levántate. Y la criatura se levantó. Se sentó la criatura. Miró a todos, asustada la criatura. Luego divisó a su mamá que estaba cerca, se fue corriendo, le dice, mamá, mamá. Ahora comprendemos estas cosas, lo que estamos mencionando. ¿Lo hizo el hermano? No, el Espíritu hizo todo eso. Por eso dice, el Espíritu dice. Y luego le dijo, el Espíritu dice, levántate, fulano de tal, le llamó por su nombre, levántate. Y se levantó. Se sentó la criatura, miró a todos asustada, divisó a su mamita, a su madre, y se fue corriendo a su mamá. Mamá, mamá. Imagínense, y no estaba ya no enfermo, sino sano. Vemos acá son cosas, estamos hablando de cosas reales, no estamos hablando de un cuento, algo real lo que ha pasado y cuántas masas hay, cuántos testimonios así vivos hay, pero solamente le puse un ejemplo, nada más uno, por eso dice, otros tienen el don de sanidad, pero el mismo Espíritu es, por el Espíritu es el que hace todo, como hemos visto en Corintios, Pablo dice, el Espíritu todo lo escudriña, hasta Dios. Hasta ahí, imagínense, el Espíritu todo, no hay nada oculto, es el que hace las señales, los milagros. Así como vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hacía los milagros, como dijo este hombre, que era ciego y mudo, lo regresa nuevamente, pero los fariseos hablaban, esto lo hace por el espíritu de Belcebú, que es príncipe de los demonios. Ahí cuando Jesús le dice, todo reino dividido no progresa. Yo no lo estoy sacando con el espíritu de Belcebú, sino con el poder de Dios. Entonces, ¿quién hacía todo esto? El poder de Dios, que en hebreo se le llama Ruach, la fuerza de Dios. Y en griego viene a ser el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces vemos que el Espíritu es el que hizo la señal, los milagros y hacen todo en cada uno de nosotros. El que obra en cada uno de nosotros es el Espíritu, no nosotros. Eso tenemos que entender, no soy yo, el hombre no es nada. Sí, el que obra es el Espíritu en cada uno de nosotros. Así como les puse el ejemplo, tenemos los ojos, uno desempeña el papel de ojos, otro desempeña el papel de las pestañas, etcétera. Pero cada uno desempeña una función. Pero el mismo Espíritu es. Quiere decir, en mi cuerpo tengo ojos, está en mi propio cuerpo. Tengo mi boca, está en mi propio cuerpo. Tengo oídos, está en mi propio cuerpo. Entonces, algo así, todos desempeñan un papel, un don maravilloso que da a cada uno. Y eso lo tenemos que trabajar. No podemos ser perezosos. Así como existe en la medicina, hay hígado perezoso, siempre se hablan así.
el estómago es perezoso. No, eso no. Tiene que ser activo. Dios nos ha llamado para ser activos, trabajar. ¿Para qué Dios nos llamó? Pero no podemos tampoco codiciar el uno con el otro. Si pongamos que uno tiene el papel del estómago, no puede estar codiciando porque no soy cerebro. No, cada uno tiene que cumplir su rol sin necesidad de estar envidiando a uno y al otro. Ese es el problema del ser humano. Envidia algo lo que el otro tiene. No, amigo, no es así. Dios, cada uno cumple un rol y ese rol tenemos que desempeñar, trabajarlo sí o sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, queridos amigos, bueno, vamos a terminar esta parte porque hay mucho para hablar sobre este campo. Luego dice, a otras operaciones de milagros, es lo que estamos mencionando, los milagros, de resucitar a un muerto. Y a otros profecías, cualquiera tampoco puede entender la profecía. Cualquiera no puede entender la profecía, pueden hablar profecía, de repente no se cumple lo que hablaste, ¿cómo quedas? A otro, discreción de espíritus, o sea, diferencian los espíritus, si es los espíritus buenos, espíritus malos. Porque en ese tiempo, como dice en Efesios 1:10, se tienen que juntar los espíritus como ese del cielo y de la tierra. Se tienen que juntar. ¿Quiénes son esos? Tenemos que investigarlo también. También en otro momento vamos a hablar ese. Luego dice, y otros géneros de lenguas, hablan en diferentes idiomas. Antiguamente había muchos hermanos que hablaban diferentes idiomas. Como un ejemplo, recuerdo un hermano que fue loco, así como me están escuchando, era loco, andaba en la calle así, agarrado su pantalón, loco, tiraba piedras. Pero como Dios lo cambia ese hombre, lo convierte en un hombre normal como todos, y hablaba 5 idiomas. Y un hermano, por querer burlarse o querer comprobar, no lo sé cuál fue su intención, lo invitó a participar a un restaurante chino para que hablara con el dueño, para que le sirvan, pero en su idioma. Ya habían conversado con el dueño, el otro ya sabía, porque eran amigos con el chino, y le dice que se acerca, pero ya le está diciendo que debe hablar en chino para pedir, y le dice, ya, pero hermano, ¿qué cosa dice el hermano? Entonces el hombre lo sorprende y se pone a meditar, le dice, y le empieza a hablar en su idioma original, le empieza a hablarle, necesito tal cosa, en su idioma. Y después que viene, le entrega, después termina, le dice, ¿qué pasó? Habla mi idioma a la perfección. Pero ¿cómo? Si este hombre con la justa en ese tiempo tenía pues segundo de primaria, creo que tenía. ¿Cómo va a hablar un idioma tal y conforme el otro? Como si fuera netamente su idioma Por eso, queridos amigos, es tan hermoso las cosas de Dios, tan hermoso. Por eso dice acá, otras operaciones de milagros, otras profecías, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Qué cosa dice? Mas todas estas cosas obra uno, el mismo Espíritu es el que obra, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Eso ya cada uno, Dios nos hará como Él desea. Amigos, mañana continuaremos con este mensaje. Desde allá nos pueden seguir en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y cualquier información al 913-654-641 o al 941-131-224.